Muy buenas tardes. Ante todo, bienvenidos. Nosotros somos Celeritech y el día de hoy, me alegra mucho poder presentar este tema, conversión S4 HANA rumbo a la empresa inteligente, ya que muchos de nuestros usuarios y de nuestros clientes nos han pedido este tema porque están a puertas de poder iniciar una conversión, ¿no? Ante todo, primero quería hacer la presentación corporativa de nuestra empresa para que puedan conocer un poco más de qué es lo que hacemos, quiénes somos y a qué nos dedicamos, ¿no? Bueno, mi nombre es William Rodríguez, yo soy Senior Executive Account y me dedico exactamente a la parte SAP y a la parte de BI acá en Perú, ¿no? Nosotros somos una empresa corporativa que manejamos distintas soluciones. ¿Quiénes somos? Somos una empresa, como les digo, de alcance en América Latina, Estados Unidos y Europa, especializada en integrar soluciones tecnológicas empresariales a la medida de las necesidades de nuestros clientes, brindando valor agregado, innovación y rentabilidad para sus negocios. Ayudamos a nuestros clientes a crecer rentablemente, fomentando la transformación del negocio digital y la innovación. Trabajamos con pasión, entregando los mejores resultados hacia un mejor rendimiento comercial y entorno de inversión. Nosotros ya tenemos en la región más de 16 años y nos dedicamos a trabajar con herramientas de clase mundial. Estamos en 6 países, tenemos más de 380 clientes, contamos con 7.000 usuarios y somos 250 expertos. Actualmente tenemos oficinas corporativas en México, Estados Unidos, Venezuela, Perú, Brasil e Italia. Nuestros partners. A nivel regional manejamos distintas soluciones de clase mundial. Igual esta presentación se la voy a hacer llegar a cada uno de ustedes que se ha inscrito en este webinar, pero nos dedicamos netamente a poder hacer crecer su negocio a través de la transformación digital. Estos son algunos de nuestros socios, de nuestros partners. Está Dana, está SAPI, está Yuko y algunos entre otros. Nuestros principales clientes en todos estos países que hemos revisado, por decir, tenemos KPMG, Copa, Alcora, Petroleum en Estados Unidos, en Italia TIM, Vodafone, Deloitte, en Brasil Facebook, TIM, en Perú, que manejamos la práctica del RP exactamente, de BI en S4 y CRM, estamos con Telefónica, Mondelez, algunos más, como Alicor, Lingley, en Venezuela, Oftalmédica, Todo Ticket. Estoy mencionando algunos, ¿no? Porque si no nos pasaríamos mucho tiempo. En México hemos trabajado con Nissan, con Hard Rock, y un poco es la experiencia que nosotros damos a los clientes en cuanto al conocimiento que tenemos. Nuestras oficinas están, como les mencioné, en Estados Unidos, Venezuela, Perú, México, Brasil e Italia, ¿no? He querido hacer esto bastante corto para poder dedicarnos a escuchar a Alex, porque es el punto principal de este webinar, ¿no? Listo. Y dejo a Alex Gómez, que es el gerente de preventa de Celeritech México. Perfecto, muchas gracias, William. Pues buenas tardes a todos. Nada más, William, si me puedes confirmar que ya ven mi pantalla. Ahora sí te vemos. Perfecto. Ok, perdón. Bueno, entonces, rápidamente nos vamos repasando. Estábamos en la agenda. Primero platicaremos rápido de por qué es SAP S4 HANA, cuáles son los cambios que contiene, cuáles son las innovaciones, por qué es la nueva solución cara al futuro de SAP, el tema de principales elementos dentro del producto, funcionalidad, versiones, cómo va cambiando y evolucionando los ciclos de innovación, platicar un poquito de las opciones de transición para un cliente tradicional que está en SAP SC, cuáles son las opciones, los caminos, las recomendaciones, las tendencias de los clientes que ya lo han hecho. Luego platicaremos un poquito sobre los principales retos de un proyecto de conversión, cuáles son las aristas que debe contemplar un cliente a la hora de plantearse un proyecto de esta naturaleza, cuáles son los elementos que tiene que tener en control, cuál es la visibilidad en términos de opciones, tiempos, etcétera. Y por último les platicaremos un poco lo que hemos hecho como Celeritech específicamente en México, la experiencia que tenemos, las certificaciones, calificaciones en lo que hemos trabajado y los casos de éxito. En este caso platicaremos de un caso de éxito particular que es CIDEI, que es una constructora aquí en México, en Monterrey.
Pues bueno, rápidamente repasemos un poquito el trayecto de cómo ha llegado SAP a S4 HANA. Pues como saben, SAP es una empresa que se dedica a soluciones de software empresarial. Tiene cerca de 46 años en el mercado innovando. Desde hace muchos años cuenta con casi 400,000 clientes en 190 países y pues hoy hay cerca del 74% de todos los ingresos que pasan por un modelo transaccional toca un sistema SAP, ¿no? Lo importante de esta gráfica, más allá de repasar el pasado, es entender un poquito cómo se han dado los tiempos para llegar a ese 4 HANA. Obviamente empezando hace ya un tiempo con la parte de R2 en mainframe, luego R3 a través de la primera cliente servidor, que fue una arquitectura de 3-tier. Luego, en el 2004, ya parece poco, pero ya tiene un tiempo que se liberó SAP RP, que es la mayoría de los clientes que no han convertido ese 4 HANA donde se encuentran en sus diferentes, obviamente, actualizaciones y versiones. Y un poquito para entender qué pasó y cómo llegamos a ese 4 HANA después, en el 2011 SAP, a través del Instituto Hasso-Plattner, tiene un proyecto de innovación donde está buscando optimizar la forma en la que el sistema se comporta derivado del uso de una base de datos en memoria. Primero, la solución de SAP HANA fue una solución que se definió como un producto aislado, estaba diseñado para algunos clientes que quisieran consolidar información, analizarla, poder procesarla de manera muy ágil, era una herramienta aislada, pero obviamente fue el fundamento eventualmente del producto del que vamos a hablar, ¿no? Posteriormente, lo que hizo SAP, que era un paso normal, es también trabajar con todas las innovaciones que tenía esa base de datos para poder integrarla sobre sus aplicaciones de negocio o empresariales, como el caso del RP, y crea lo que se llama Suite on HANA, donde es una versión intermedia que tiene el mismo código que tiene SC actualmente, pero utilizando y empezando a tener algunas optimizaciones en términos de performance de lo que la base de datos de HANA puede hacer. También liberaron la nueva versión de una interfaz gráfica para empezar a probar que se llama Fiori, y entonces nace en el 2013 el concepto de Suite on HANA, que fue la primera vez donde SAP aplicó la base de datos HANA ya sobre una de sus aplicaciones empresariales, ¿no? En el 2015 nace, durante estos años del 13 al 15, SAP empieza a trabajar fuertemente en reestructurar y ahora sí sacar todo el potencial de la base de datos, pero no solo a nivel de performance, sino a nivel de reestructurar el código de su software para poder sacar ventaja de los beneficios que tiene la base de datos. Entonces en 2015 nace S4 HANA, las primeras versiones por ahí fueron del S4 HANA 15.11, por ahí antes hubo un par de productos intermedios que llamaron Simple Finance, luego hubo un Simple Logistics, porque fue donde SAP empezó a hacer sus primeros pininos para optimizar parte del código de la funcionalidad, ¿no? Y bueno, en el 2018 SAP empezó a crecer todavía más la parte C4 HANA, ya empieza fuertemente con el concepto del Intelligent ERP, con la parte Cloud Platform. La evolución principalmente se da en que del 15 al 18 SAP acaba de migrar mucha parte y optimizar el código base de los módulos estándar que tenía y empieza a analizar, meter nuevas tecnologías del siglo XXI para poder optimizar y automatizar el RP y dar, obviamente, pues una capacidad mucho más potente de lo que tenía SC como tal. Y bueno, pues eso es un poquito donde estamos hoy, ya hay varias iteraciones y bueno, pues ahorita entraremos más a detalle, ¿no? Esto es un poquito de la evolución de cómo se ha comportado esto reflejado en términos de tecnologías. En la década de los 60s, 80s, estábamos en el tema de transistores, en la parte de la revolución del silicón, los mainframes y los PCs empezaban a emerger. Después, en la década de los 90 a los 2000, empezó a hacer la adopción de manera masiva de las PCs, se empezó a usar el Internet de banda ancha y luego pues, empezaron los RPs y los procesos de tecnología, ¿no? En la década de los 2000 a 2010 empezamos ya con un proceso o con todo el concepto de transformación digital. Se adoptó fuertemente el tema de la movilidad, de los smartphones, la ubicuidad o el acceso desde múltiples ubicaciones o desde cualquier lado de información. Se empezó con el procesamiento en la nube y todos estos conceptos. Redes sociales empezaron a tener una tendencia muy, muy fuerte en cómo influenciaban el modelo y la comercialización de productos y obviamente pues, conceptos de adquisición masiva de datos como Big Data, ¿no? Y en la última década esto se transformó y está pasando de la transformación digital a lo que le llaman la era inteligente o la empresa inteligente, ¿no? Donde ahora a través de estas plataformas como puede ser S4 HANA se integraron tecnologías de siglo XXI inteligentes donde ahora permite tener asistentes digitales para conversational UX, toda la parte de integración de machine learning, aprendizaje de máquinas, la parte de Internet of Things o toda la parte de colección y información directamente de dispositivos, la parte de blockchain para hacer transacciones distribuidas. O sea, prácticamente se empiezan a adoptar todas estas nuevas tecnologías para mejorar y volver
la experiencia del ERP, donde ya no sea solo un sistema para transaccionar, sino sea un sistema de punta a punta para analizar la operación del negocio. ¿Por qué S4HANA es el ERP inteligente? Pues obviamente es el ERP más moderno, enfocado principalmente a la excelencia operativa y a un modelo de negocio soportado por la innovación. Y la idea es que ayude a los clientes pues, a convertirse en una empresa inteligente. ¿Desde qué punto? ¿No? Uno, pues el ERP más amplio del mercado, con 25 industrias, 30 lenguajes y cerca de 180 países. En la parte de integración de procesos, es una software que permite hacer una integración ahora sí de punta a punta de todos los procesos del negocio y tener una sola experiencia de usuario única con una sola versión de la verdad de todo lo que sucede en la compañía. Una nueva interfaz gráfica modernizada y actualizada para las nuevas demandas de simplicidad, de multiconectividad, de rendering, de multidispositivos. Y obviamente la integración de tecnologías inteligentes, como es el caso de inteligencia artificial. Hoy hay más de 150 casos incluidos dentro del ERP para poder automatizar, mejorar y analizar la información que opera dentro del mismo. También se han mejorado toda la parte del steering o el direccionamiento de las decisiones de la compañía en tiempo real a través de las cadenas de valor, a través de toda la funcionalidad de reportes predictivos y analíticos embebidos dentro del propio ERP, que antes era un área que vivía relativamente fuera del sistema y tenía que tener vidas separadas con replicaciones, información, con no un modelo de tiempo real, ¿no? Y por último, pues también modernizó el tema de operación y seguridad, ¿no? Es modular, es híbrido y ahorita pues existen diferentes opciones de implementación, ya sea on-premise, en la nube, híbrido, etcétera, ¿no? Principalmente, ¿qué involucra S4HANA? S4HANA, como lo dice aquí la descripción directa de SAP, es una nueva línea de producto, no es un sustituto natural ni legal de SAP SC. Las versiones tradicionales de SAP Business Suite, SAP RP, seguirán disponibles en base a los soportes que ha definido SAP y las ventanas de tiempo que eso implica. Pero bueno, ¿cuáles fueron los principales cambios que ahorita hablamos un poquito más a detalle en general de la parte de S4HANA? Lo primero fue el cambio importante en la parte de integrar una base de datos en memoria, que eso permite una capacidad de procesamiento mucho más ágil, eliminar cosas técnicamente hablando dentro del sistema que eran redundantes y que no agregaban valor. Y también permitiría, como ya saben, SAP HANA es una base de datos, lo que ahora SAP llama translítica, es transaccional y analítica al mismo tiempo, lo cual permite hacer no solo el registro de la información que opera en el negocio, sino también todo el análisis de la misma bajo una sola base de datos, ¿no? Esto permitió hacer una nueva arquitectura, un nuevo modelo de datos. Ahorita hablaremos qué implica eso, pero SAP lo que hizo es eliminar a nivel de la estructura, de tablas y de sistema, todo lo que antes era necesario por las limitantes propias de las bases de datos tradicionales y que no agregaban valor al sistema y le limitaban en términos de performance, ¿no? Tiene una nueva interfaz gráfica, la nueva interfaz gráfica de Fiori, que es una interfaz gráfica de nueva generación basada en HTML5, multidispositivo y que permite una experiencia de usuario mucho más amigable, sencilla e intuitiva. También aprovechó para hacer temas específicos de lo que llama Back to Core, que es mejorar la funcionalidad después de casi 30 y tantos años del ERP con sus ciertas innovaciones a través de NSC, los Enhancement Package. SAP decidió analizar todo su portafolio en conjunto con todas las adquisiciones que hizo de soluciones para recursos humanos, para toda la parte de spending, etcétera. Y lo que definió es qué iba a hacer con las soluciones tradicionales que tenían capacidades avanzadas y que podían ser integradas sobre una nueva plataforma para dar una capacidad funcional con necesidades que ahora tenían las empresas más sofisticadas, ¿no? También el tema de integró las tecnologías inteligentes, como dijimos, toda la parte de inteligencia artificial, toda la parte de machine learning, toda la parte de RPA. Ahora SAP está embebiendo todo esto para llegar a un nivel de automatización y de integración mucho más robusto y una gestión mucho más ágil dentro de las operaciones de las operaciones dentro del sistema. Igual trabajó mucho en S4HANA, que primero no estaba integrado a nivel ideal, ahora ya tiene una integración nativa S4HANA prácticamente con toda la suite que tiene SAP o con todo su portafolio, incluyendo todas las soluciones adquiridas, como lo es Ariba, como es SuccessFactors, como es Concur, etcétera, ¿no? Y por último, también amplió toda la capacidad y modernizó al siglo XXI las opciones de deployment o de implementación que tenía de su sistema, siendo ahora opciones en la nube, on-premise o híbridos, ¿no? Principalmente habló se enfocó en 3 puntos, que es el tema de aprovechar la base de datos para el procesamiento en tiempo real, el tema de combinar la capacidad analítica y transaccional de la base de datos y el tema de simplificación del modelo de datos, ¿no?
¿Por qué S4 HANA? Pues bueno, a nivel de la base de datos HANA, pues lo que nos permite es hacer un procesamiento real de la información en todo momento, de punta a punta. Nos permite combinar transacciones y analíticos dentro de la misma base de datos, lo cual para el tema de análisis y decisiones se tornan algo clave para poder mejorar el desempeño de la empresa. Y también nos permitió simplificar el modelo de datos que tenía con alta complejidad y datos y estructuras de tablas del sistema innecesarios, que ahora ya potencializa con la parte de in-memory, ¿no? En la parte de la aplicación, pues toda la parte de incluir los analíticos para tener una visión de punta a punta, no solo de la parte operativa, sino también analizar esa información, no solo transaccionalmente hablando, sino también inclusive con temas predictivos y con temas de comportamiento futuro dentro de las operaciones del negocio, ¿no? El tema de automatización con herramientas que me permiten ahora agilizar a través de machine learning o de aprendizaje de máquina, donde puedo poner algoritmos que aprenden información y que pueden hacer sugerir y automatizar algunas actividades que antes el usuario tenía que ser redundante y repetitivo, ¿no? Y el tema de procesos de nueva generación, donde ahora puedo incluir información prácticamente desde cualquier fuente, puedo optimizar y puedo tener funcionalidad nueva que antes estaba limitada en algunas áreas estratégicas y que ahora pues están siendo integradas de soluciones de planes avanzadas que tenía dentro de la suite SAP. Entonces, como verán, los ejes van a partir en estas tres áreas. Primero, el modelo de simplificación de datos y el procesamiento en tiempo real, el tema de la nueva experiencia de usuario y la parte de integración de los analíticos y análisis de la información, y el tema de los procesos de nueva generación y la incorporación de tecnologías inteligentes. Es un ejemplo rápido de qué significa el modelo de datos simplificados de SAP. Si se fijan del lado izquierdo, tenemos cómo se vería su sistema SAP RP o SAP actual, donde tenemos en gris todas las transacciones y datos maestros, que son realmente las tablas clave donde se guarda la información del negocio, y todas las que vemos en azul claro son tablas que se requieren para poder hacer agregados, indexados, mantener historia, debido a las limitantes que tienen las bases de datos tradicionales. En S4 HANA, parte de la simplificación del modelo de datos es que se eliminó todas las que vienen en este color azulito. Te vamos a dar un ejemplo muy claro, pero bueno, para que vean cómo se hizo la optimización a nivel de estructura de la base de tablas del sistema. Otra cosa importante es que, por ejemplo, la base de datos HANA permite hacer un modelo de lo que vendría siendo la parte de compresión embebida dentro de la base de datos. Es un modelo de compresión, trae diferentes factores, puede ser desde 2 hasta 8, dependiendo la versión, y obviamente va mejorando entre HANA y S4 HANA, pero esto pues lo que también nos permite es hacer una optimización de cómo se manejan los datos dentro de la base de datos, ¿no? Al ser columnar y al poder tener un factor de compresión embebido dentro de la misma, ¿no? Cambian en los modelos de datos, ahora se entró con un concepto que se llama Compatibility Views o modelos de compatibilidad para poder leer información de las tablas nuevas, pero con las vistas de las tablas anteriores. Se hizo algo que se llama Core Data Services, que nos permiten accesar y analizar información a través de la parte de analíticos y de otros sistemas, la parte de rediseño de toda la parte del software a través del nuevo modelo de datos, que es parte importante de lo que conlleva la conversión S4 HANA, y bueno, toda la parte de la nueva interfaz gráfica. Es importante aclarar que el SAP GUI de Windows sigue estando disponible para las nuevas versiones, pero pues, obviamente la adopción de Fiori va a ser cada vez mayor conforme avance el tiempo. Este es un ejemplo muy rápido de cómo se ve una nueva arquitectura de datos. Aquí pueden ver las tablas tradicionales de los módulos de ventas, materiales y la parte de finanzas, donde vemos las tablas tradicionales de PKPF, FBC, MKPF, MSEC, pero vemos todas las demás que tenían que ser para totales, para índices, para historias y para agregados. Y acá podemos ver cómo lo que significa el modelo de arquitectura de datos simplificado. Prácticamente después de la conversión S4 HANA, esto es lo que sucede. Muchas de esas tablas se obsoletizan, no quiere decir que desaparezcan del sistema, sino dejan de ser registrada información en ellas, y ahora la capacidad del procesamiento in-memory permite que ya no se requieran ni preagregados, ni historias, ni indexados, ni nada. Eso lo hace la base de datos ahora, y ahora solo tenemos que conservar la estructura de datos que realmente ha sentido con los datos core centrales, ¿no? Como son la parte del header y el item de los documentos, etcétera. Dos cambios importantes: se crearon dos tablas nuevas bastante relevantes. Una es en la parte de materiales, que ahora se llama MatDoc, donde ahora se guardan todas las operaciones, movimientos de inventario y todo el saldo de inventario se guarda en una sola tabla única. Y el cambio, yo diría, más relevante de esto sería la parte de la tabla de Isidoca, que es una tabla nueva en finanzas que ahora se llama, o digamos, SAP la renombró como el Universal Journal, y lo que significa es que ahora toda la información de finanzas vive en una sola tabla. Lo que es libro mayor, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, tesorería, activos fijos, prácticamente toda la información de controlling, etcétera, vive en esta misma tabla, conciliada en tiempo real como una sola fuente de la verdad, ¿no?
Y bueno, pues obviamente esto lo que nos permite es solo mantener las tablas principales, ya no hay redundancias, ya no hay agregados, ya no se requieren índices y hay una integración en tiempo real y automáticamente reconciliado de toda la información. Tenemos con la capacidad in memory una agregación on the fly, lo que permite ya no necesitar las tablas y vistas de compatibilidad para permitir que se puedan leer las nuevas tablas desde llamados y vistas anteriores. El siguiente tema tiene que ver con la interfaz de usuario. La interfaz de usuario Fiori es una interfaz completamente nueva, es mucho más amigable, es mucho más intuitiva y la ventaja que tiene es que es multidispositivo, es auto-rendering, se puede ver prácticamente en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Dentro de esta también SAP lo que hizo es aprovechó para con la capacidad de analíticos embebidos integrar temas como cockpits o KPIs donde ahora la información del sistema se ve completamente diferente a como estamos acostumbrados en SC con el GUI tradicional. Ya todo tiene gráficas relacionadas, puede haber filtros dinámicos, puede hacer graficaciones, ya incluye el sistema KPIs, obviamente operativos, no son diseñados todavía a la medida, sino son KPIs tradicionales que antes no se podían medir dentro del sistema, como desempeño, como caída de rentabilidad, como cosas de ese tipo. Todo ese tipo de temas ya vienen embebidos y fuera de la caja. También ya tiene capacidades para hacer simulaciones y predicciones dentro de la misma herramienta. Tiene un nuevo asistente digital que se llamaba Copilot, ahora va a cambiar el nombre, pero bueno, que realmente es un asistente que le permite la colaboración dentro de la misma herramienta para poder resolver temas del día a día del negocio, donde puedes poner screenshots, donde puedes mandar referencias del documento que hay que corregir o revisar, etcétera. Y eso permite agilizar la integridad, digamos, o la integración entre departamentos y la resolución de los problemas. También permite a través de la funcionalidad de Machine Learning tener nuevas funcionalidades donde puedes poner a las máquinas a aprender sobre el comportamiento de un proceso en particular, como puede ser la conciliación de pagos, temas de ese tipo. Y entonces el sistema, una vez que aprende, él convierte, toma el control y ya te sugieren automatizado las conciliaciones y la gente ya solo tiene que entrar a autorizar o aprobar lo que la máquina en base a su aprendizaje está liberando directamente como una preoperación para el sistema, ¿no? El tema de Fiori Apps, para que se den una idea, ha ido creciendo con el tiempo. En SC es muy limitada la cantidad porque no estaba diseñado, sino fue una primera opción. Pero bueno, hoy en día para S4 HANA, para la versión 19.09, hay más de 11.000 Fiori Apps que poco a poco van a ir sustituyendo el concepto que teníamos de transacción en el SC hacia un modelo de roles y flujos dentro del sistema. El tema de analíticos embebidos es un tema también muy relevante hoy a través de tener una base de datos translítica donde las transacciones y los analíticos viven en la misma base de datos. Tenemos la capacidad no solo de tener una sola versión de la verdad, sino solo analizar la misma versión de la verdad en una misma fuente. Ya no hay que usar W separado necesariamente o ya no hay que usar otro sistema que tenga que hacer deltas y que esté desfasado del tiempo real para poder entender lo que está pasando con nuestro negocio, ¿no? La interfase de usuario y la experiencia ahora es integrarla a través de todas las fuentes y todas las fuentes de información y las herramientas. Pues obviamente la información está embebida dentro del mismo sistema para todo lo que es planeación, análisis y ejecución en tiempo real y obviamente una serie de analíticos embebidos en las transacciones de S4 HANA, tanto en finanzas como en logística, para planeación y análisis. Ya no se requiere replicación de datos, la información nunca sale de la misma base de datos y pues obviamente tienes un acceso en tiempo real a toda la información. Igual hay una transparencia para, por ejemplo, en logística, para toda la parte del control y la visibilidad de tiempo real del inventario, que antes siempre era un tema. La parte de mejora en la efectividad del MRP en tiempo de respuesta a través de la nueva funcionalidad de Live MRP, que usa las capacidades de in-memory de la base de datos para correr el MRP hasta 10 o 20 veces más rápido que el modelo tradicional. Y bueno, pues toda la parte importante también, donde ahora las Fiori Apps están diseñadas para manejar muchos de los temas operativos del día a día en base a excepciones. Ya no vamos a buscar todas las zonas de compra y ver cuál es la que está pendiente de pagar de manera manual, sino al revés, entramos donde el sistema nos está informando que hay un X porcentaje de órdenes de compra que no han sido entregadas y en base a la excepción podemos ir a ver cuál es el motivo por qué pues a lo mejor no tiene asignación fuente, no tiene asignada la fuente de aprovisionamiento o no tiene precio, etcétera. El caso es que por excepción vamos a poder desde la misma transacción analizar el problema y en muchos casos resolverlo. El tema de lo que vendría siendo el back to core o lo que es la mejora funcional dentro de S4 HANA, lo que hizo adicional es no solo tomó la mejora de la parte tecnológica y de las tecnologías inteligentes, sino también agarró y dijo, bueno, en la parte funcional hay algunas áreas donde ya la funcionalidad lleva muchos años y requiere de nuevas herramientas más sofisticadas y que tengan mayor capacidad para cubrir la complejidad, obviamente, creciente de los clientes, ¿no? Entonces, sobre todo en muchos casos del área de logística o en otras áreas, lo que dijo es, tomó lo que conocíamos como la Business Suite
y fue dividiendo y seleccionando qué funcionalidades tenía sentido o eran sustituidas por las nuevas compras de su suite, como era la parte de Ariba o como la parte de SuccessFactors, etcétera, y las otras fue diciendo qué funcionalidades de planeación avanzada o funciones avanzadas que tengo en mi suite pueden mejorar la capacidad de mi RP, ¿no? Inclusive hizo lo mismo con la parte analítica y con la parte de reportes, donde S4 HANA tiene una instancia de BW embebida si fuera necesario, pero sobre todo la capacidad de reporteo y de analíticos dentro del mismo sistema, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy rápido de cadena de suministro, donde, por ejemplo, aquí vemos los tres ejemplos que les decía. En la parte de APO, él dijo, toda la parte de planeación de la demanda y cadena de suministro se debe ir a una nueva herramienta que se llama IBP, que tiene otras funcionalidades adicionales, pero toda la parte de planeación y de producción detallada y programación detallada, así como la parte de disponibilidad global de inventario para venta, pues son funcionalidades que realmente están más en el día a día. Por ejemplo, en el RP tradicional, el MRP solo corría para capacidad infinita y con PPDS podemos correr ya capacidad finita. Entonces, son funcionalidades que determinaron que daban un valor y que eran cosas que necesitaban los clientes, no a nivel de una solución avanzada, sino a nivel de una solución transaccional. Y entonces empezaron a integrar toda esta funcionalidad gradualmente dentro de S4 HANA, ¿no? Cosas adicionales, el tema de almacenes y de transporte, donde el módulo de LTRA o el módulo de Warehouse Management ya empezaban a quedar contra la competencia en términos de requerimientos de clientes de manera limitada y deciden embeber estas soluciones de Extended y de Transportation Management dentro de la suite de S4 HANA. Entonces, pues esto es un ejemplo de cómo ha ido integrando y ha tenido una capacidad funcional cada vez más robusta, no solo con las tecnologías inteligentes, con la capacidad de la base de datos, sino también reestructurando la forma de que la información digamos, la funcionalidad fue migrada a esta nueva plataforma, ¿no? Y habrá otros casos como este tema de SRM, el Supplier Network Integration, donde van sustituidos directamente por una de las soluciones nuevas que adquirió en el tiempo. He hecho un ejemplo muy rápido de cómo se verá toda la suite. Pues tenemos todos los temas de C4HANA, toda la parte de soluciones inteligentes, toda la parte de manufactura y cadena de suministro, toda la parte del Digital Core centralizado, donde acá vemos la integración de Extended, Transportation, etc. Aquí vemos toda la parte de SuccessFactors, Fieldglass, Ariba, Concur y ahora Qualtrics con la parte de experiencia, ¿no? Entonces, para que vean cómo la suite ahora, pues prácticamente SAP está teniendo una cobertura completa de cualquier tipo de necesidad de negocio de punta a punta, ya sea con su solución Digital Core o ya sea con las soluciones de low vis adicionales que tienen. Para cerrar un poquito este proceso de qué conlleva S4 HANA, pues es un ejemplo rápido donde el RP tradicional lo que se hace es registrar información, procesarla y eventualmente reportar, ya sea en el mismo RP o en algunas herramientas. Ahora con el RP inteligente, pues bueno, es mucho más fácil y automatizado la parte del registro, está basado inclusive hay nuevas Fiori apps que fueron simplificadas de las transacciones tradicionales, donde solo tienen algunos campos reducidos para poder hacer registros más rápidos. Hay una comparativa donde te comparan cada transacción y te dicen, pues si antes hacías este proceso para hacer un recibo de mercancías, en Fiori se va a tardar un 20 o un 30% menos en tiempo de usuario. La integración de múltiples fuentes de información como IoT o cualquier otra para registrar automáticamente información. El tema de también desarrollo e innovación a través de información que puede venir de SAP Cloud Platform. En la parte de procesamiento, pues toda la parte de manejo en excepciones, como les decía, un flujo donde el control del negocio está basado en qué es lo que está deteniendo mi operación normal del negocio y sobre eso voy a hacer la resolución y lo demás que funcione correcto lo podré seguir analizando y controlando, ¿no? La parte de automatización y optimización de la parte de los procesos de negocio con nuevas herramientas, con Machine Learning, como está abajo, a través de pasar de reglas básicas, ahora un aprendizaje donde la máquina puede entender y aprender lo que hace un usuario de manera rutinaria y automatizarlo para que sea un proceso ya genérico que la máquina procesa y que simplemente autoriza al usuario final, ¿no? Y conexiones a través para agilizar la colaboración entre diferentes áreas con un asistente digital como es Copilot, ¿no? Y la parte de predictivos, pues bueno, KPIs en tiempo real, herramientas para predicción, simulación y toda la parte de el concepto de insight to action, ¿no? De poder analizar información y tomar decisiones en tiempo real en eso para las operaciones del negocio. En resumen, las cualidades únicas de S4 HANA, pues pasó de una base de datos física a una base de datos memoria con todos los beneficios que ya les comenté, de workflows básicos a inteligencia artificial embebida, a machine learning, a temas de bots o de RPA para automatización de procesos, toda la parte de los datos, solo manejar datos transaccionales a datos de cualquier nivel en cualquier lado a través de los analíticos embebidos y de una opción tradicional de solo on-premise a toda una suite o todas unas capacidades de solución a la hora de deployment, como puede ser una opción on-premise, cloud o híbrido.
Esto es un ejemplo de cómo está el momentum de clientes en S4 HANA en abril de 2020. Son más de 14.100 clientes que tienen licenciados S4 HANA. Hay más de 6.700 implementaciones ya en vivo operando S4 HANA. Acá vemos clientes de todos, con geografías y de todos tamaños, pero bueno, hay obviamente más. Nosotros como México tenemos algunos ejemplos y seguro ustedes en su región también. Y estos son unos ejemplos rápidos de los beneficios que este 4 HANA puede traer a o que han reportado los clientes en su implementación, ¿no? Un 44% más rápido en el lead time para poder cerrar las órdenes, eficiencia del 48% en la compra, 50% de reducción en los tiempos de procedimiento de una facturación, 80% en productividad, 80% en mejora en la parte de análisis y reportes, 85% en el tiempo de cálculo de un MRP, 90% en la eficiencia de planeación y bueno, hasta un 100% de visibilidad y sincronización en toda la parte del inventario en todas las ubicaciones. Ahora, platicando un poquito de lo que tiene que ver con los elementos de S4 HANA, ahorita platicamos un poquito de cómo está en la parte de las versiones y la funcionalidad. No es la idea de entrar a profundidad, sino que se da una idea de cómo ha ido evolucionando. Este es un ejemplo rápido y aquí hay un mensaje, uno de los primeros mensajes muy importantes, el tema de por qué convertir es relevante y planearlo con tiempo, por lo que conlleva, por lo que hay que preparar, pero también por los beneficios que conlleva. Un tema importante es que S4 HANA ya ha superado funcionalmente a SAP SC desde la versión 17.09. Para que se den una idea, eso fue hace un par de años, casi 3 años, donde prácticamente, si se fijan, acá estaba la comparativa de cómo SC. El primer mensaje importante es ya no va a haber ninguna innovación, ninguna mejora. El Engagement Package 8 es el último y ahí se va a quedar, porque inclusive pues, no tiene sentido seguir innovando sobre una plataforma que ya se pretende sacar de mantenimiento en un periodo específico. Y entonces, para que vean estos, los círculos azules fuertes, pues van enseñando cómo fue creciendo la capacidad de S4 HANA contra SC, donde en la 1709 ya lo había sustituido, y obviamente pues ya la capacidad hoy es, con todas las herramientas de tecnologías inteligentes, de la parte de predicción, de la parte analítica, de la parte de nueva interfase de usuario, pues obviamente ya no existe nada de eso en SC. Dos mensajes importantes, aunque SAP inicialmente había dicho que en el 2025 iba a terminar el mainstream support o el soporte principal de SC, debido a diferentes circunstancias de tiempos y también ahorita aunado a temas particulares de la pandemia y toda una serie de factores, aunque sí dijo que va a extender el periodo al 2027, que es donde realmente va a acabar el soporte a SC y vas a entrar en un soporte específico de cliente que tiene un costo mayor. Un tema relevante que no dijo y que es importante planear es que hay una serie de módulos que ya no está esperando que migres de manera nativa, o si migras, se llaman bajo un concepto de compatibility packs. ¿Qué quiere decir? Son módulos que te permiten vivir en S4 HANA, pero que como no son la solución futura diseñada por SAP, ya pretende eventualmente dejarles de dar soporte. Entonces, un ejemplo de eso es la parte de Warehouse Management o de letra. De Warehouse Management hizo un ajuste y ahora sacó una solución acotada que se va a llamar Stockroom Management, donde te puedes quedar con tu WM en S4 HANA, pero no puedes crecerlo funcionalmente hablando. Por eso está EWM, pero por ejemplo un módulo como LTRA o como gastos de viaje, como cosas de ese tipo, a partir del 2025, si aunque hagas una conversión a SAP S4 HANA, esos módulos tienes que hacer una planeación de, obviamente, innovar, irte a las nuevas soluciones que existen, porque van a perder su soporte en el 2025. Entonces, sí, aunque en el 2027 acaba el soporte de SAP SC, si migras después si conviertes después del 2025, podrías tener que ya lidiar con dos temas al mismo tiempo, la conversión y también la obsolescencia de algunos de los módulos. Este es un ejemplo rápido de cómo se comporta el ciclo de innovación. Para la versión de S4 HANA Cloud, las iteraciones son por Q, o sea, se hacen 4 liberaciones al año. En el on-premise se hace una por año. Antes la nomenclatura era bastante sencilla, que era el año 1909 y el mes 09, que era septiembre, que es cuando liberó la versión última de S4 HANA disponible. Y luego hay un ciclo de innovación más acelerado en la nube, en la versión SaaS, pero estas se van actualizando 2 veces al año en base a diferentes Qs, ¿no? El tema es que, bueno, para el 2020 le cambió un poco la nomenclatura, pero bueno, va a haber la nueva versión que va a estar por liberar en las siguientes semanas SAP, es la versión de S4 HANA nueva para la versión on-premise, que es 2020, ¿okay? Que ya no tiene la nomenclatura del mes después, aquí va a ser ya por año. Esto es un poquito para que se den una idea de cómo fue evolucionando el sistema y la plataforma y por qué fueron haciéndose los cambios. Primeras versiones de S4 HANA Finance, en la 15, donde solo estaba el Universal General Ledger, estaba la suite de SAP todavía.
Aquí empieza a comprar toda la parte de su suite de soluciones también en la nube, empieza a obsoletar la parte de Business Suite y empieza a integrar cosas nuevas como Extended Warehouse Management, la parte de Business Partners, CDC Views, y así hasta la versión actual 19.09, donde pues prácticamente tenemos toda esta serie de innovaciones y tenemos toda esta solución adicional en el portafolio de SAP, incluyendo Qualtrics para Experience Management. Este es un ejemplo de los 3 niveles para que más o menos vayan entendiendo. Está la funcionalidad básica que tiene S4HANA, que es el equivalente a lo que tendrían sus módulos tradicionales en el ERP. Están las soluciones de Line of Business, donde en algunos casos puede haber licenciamiento porque son soluciones avanzadas. Puede haber una misma solución, como por ejemplo Extended Warehouse Management, puede tener una funcionalidad básica en la parte sin costo de licenciamiento y puede tener una versión avanzada que ya tiene licenciamiento adicional. Y luego tenemos la suite LOB Solutions, donde ya pueden haber soluciones más sofisticadas en la nube o soluciones como Ariba, como Concur, como C4HANA, etcétera, ¿no? Aquí son las innovaciones y esto nomás para rápido darles un walkthrough para que se vean cómo va evolucionando el scope. Estos son nuevos insights, o sea, nuevas funcionalidades que fueron liberando como el MRP Live, como alimentar en tiempo real, como la parte de Maintenance Plan Overview. Luego también tiene innovaciones que vienen como nuevas funcionalidades que se integraron, como puede ser el Embedded Extended Warehouse Management o el Transport Management o la parte de PPDS. Luego tienen nuevos procesos como Available to Promise o Demand Driven Material Requirements Planning o Capacity Planning o pues diferentes funcionalidades que han mejorado. O sea, no solo integró funcionalidad, mejoró funcionalidad en base a las capacidades de base de datos, sino también sigue aquí ya liberando innovaciones con cada versión. Aquí tenemos también toda la parte de Machine Learning predictivos, donde por ejemplo está el tema de Cash App, que es un modelo de Machine Learning que se activa, aprende cómo se concilian los pagos y después una vez activado, él concilia en automático y te sugiere simplemente para aprobaciones o para excepciones el manejo, y así con compras, con ventas, con diferentes áreas. Y por último, el tema de integración con todas sus otras herramientas, como es Ariba, C4HANA, IBP, etc. Entrando un poquito al siguiente capítulo, que es el tema de opciones de transición a SAP S4HANA. Bueno, en S4HANA existen 3 opciones o 3 caminos normalmente para llegar a ella. La primera y la más normal para un cliente de base instalada, que es la mayoría de los que ya tienen SAP SC, es a través de una conversión de sistema. Esto lo que nos permite como características primero es que me voy a llevar mi sistema completo con todos sus datos, información y configuración. Me permite reusar toda la implementación que tengo de punta a punta, incluidos mis desarrollos propios, etcétera. Hay que hacer revisiones, adecuaciones, pero prácticamente puedo llevar todo mi sistema como está. Y también una vez que ya tengo mi versión de mi sistema actual en S4HANA, puedo empezar con todos los ciclos de innovación de la nueva interfaz de gráfica de usuario de Fiori, la parte de nuevas soluciones del LOB, activar Machine Learning, Artificial Intelligence, etcétera, ¿no? En la parte de la opción, digamos, cuando esta es tradicionalmente para un cliente nuevo, una implementación desde cero parte de un sistema en limpio, es una instalación, se puede implementar desde cero las mejores prácticas, no es muy fácil y no es normal llevarse información histórica, porque obviamente entre más información más difícil, normalmente llevas la información con la que cargas el sistema. Puedes empezar a innovar más desde el día 1, pero también requiere un rediseño de los procesos y una estructura de proyecto tradicional, pasando por las etapas de definición, configuración, etcétera, ¿no? Y por último, pues bueno, puedes cambiar el deployment si necesario. Si dijeras, oye, quiero pasar de un on-premise tradicional a un puro cloud SaaS, pues bueno, puede ser, aunque SAP tiene soluciones en la parte de conversión intermedias para poder pasar, si se desea, de un on-premise a un on-premise, de un on-premise a un cloud, ¿no? Y luego hay una tercera opción, es una opción más para multinacionales, para grandes compañías, donde se tiene un landscape de multi-CRPs, donde puedes hacer un S4HANA centralizado y pues obviamente la idea es armonizar algunos procesos y rediseñar algunos de manera parcial solamente, y es necesario retener información histórica en los sistemas productivos. Aquí hay algunos ejemplos especiales, como por ejemplo hay un nuevo concepto que se llama Central Finance o Central Procurement, que son conceptos de este tipo, donde quiero llevar a nivel corporativo centralizado procesos de finanzas que replican de todos mis ambientes o procesos de aprovisionamiento que replican de todos mis ambientes. Bueno, ¿cuáles son las opciones o cómo decido idealmente qué es lo mejor para mí o cuál es el camino que hace más sentido? Esta es una tabla que pretende dar como los 6, 7 grandes highlights de por qué o cuál opción se podría inclinar más a un lado o a otro dependiendo de las respuestas. La primera sería, si quieres mantener todos los cambios, desarrollos, zetas, etcétera, y los enhancements de tu sistema, así como toda tu información histórica, pues obviamente lo que más hace sentido es una conversión.
si tu sistema cumple con los prerequisitos, porque es importante aclarar que hay prerequisitos para la conversión. Si cumple con los prerequisitos, pues es más lógico hacer una conversión. Si no tienes que hacer una parte de phase out o de rollout donde vas a diferentes compañías, sino todas las compañías que viven en tu SC deben migrar a la conversión, pues entonces pues es lo más lógico hacer una conversión. Si necesitas hacer una renovación completa de tu solución, sí, pues hace más sentido hacer una reimplementación. Si no, pues puedes continuar con todos los procesos de la configuración que te funciona e innovar una vez convertido a S4HANA. Si los datos y la calidad es suficientemente buena, entonces lo más lógico es una conversión. Si tuviera problemas críticos de datos o de información, podría ser buen momento de repensar una nueva implementación. O si percibes que tu sistema es un activo clave y permite y agiliza y controla de manera eficiente mi operación, pues hacer una conversión hace sentido para continuar en ese modelo, y obviamente siempre es mejorable en el tiempo y se puede innovar con las nuevas herramientas, o de plano ver si hoy está a un nivel que no me permite ni siquiera seguir operar de manera correcta, ¿no? Este es un ejemplo muy rápido de cómo se comportan los proyectos. Típicamente un proyecto de conversión varía entre los 4, o sea, tan pronto como 4 meses, tan largo como 12 meses, típicamente están en 8 más o menos. Nosotros hemos tenido experiencias en ambos. Una implementación desde cero es más larga, implica entre unos 6 y 14 meses, en promedio son 11 meses, y obviamente cuando son una implementación completa con clientes más grandes puede tomar hasta 20 meses, por lo cual en términos de tiempo y de costo una reimplementación puede ser hacer sentido, pero típicamente son más largas y más costosas. Estos son algunos ejemplos de los factores que se enferman para poder tomar una decisión. Lo primero es, pues obviamente, las simplificaciones, que son todos los cambios que hay entre S6 y S4HANA que hay que tomar en cuenta. El tema de llevarme mi código propio, me voy a llevar mi información histórica, y la parte de los tiempos requeridos de downtime del sistema para poder convertir, ¿no? Cuando hago un greenfield, pues tengo que tomar en cuenta temas de cambios organizacionales, lo que implica mis cambios y mi redefinición de procesos de negocio, la parte del valor de negocio que tengo que traer y toda la parte del soporte ejecutivo al ser una nueva implementación y cambios sobre el negocio. Este es un ejemplo rápido donde la mayoría de los clientes que tienen existentes de base instalada, pues cuando han seleccionado ir por una opción de Greenfield o de nueva implementación, pues toma hasta 30% más o hasta 3 meses más de implementación. El 70%, la mayoría de los clientes, han optado por un proceso de conversión. En términos de los principales retos de la conversión, los elementos a considerar en un proyecto tienen que ver con diferentes aristas. Hay que tomar en cuenta temas de arquitectura, obviamente, porque la arquitectura de la base de datos HANA requiere servidores específicos con una arquitectura diferente. El tema de la adopción de Fiori y toda parte de implementación y adopción. El tema de entender todas las simplificaciones que tiene el sistema y qué impactos tienen a mi configuración actual y cómo voy a remediarlos. El tema de requisitos técnicos, si tengo add-ons o si tengo business functions que tuvieran conflictos, ¿qué voy a hacer con ellos? Obviamente hay que tomar en cuenta las herramientas, el tipo de metodología que hay que usar, el approach de transición que vamos a tomar y obviamente toda la parte de la configuración, extensibilidad y desarrollos que tenemos, ¿no? Los temas importantes es, bueno, mis add-ons son compatibles, sí o no para S4HANA, Fiori es relevante para mí, tengo business functions que se vieron afectadas, lo que pasa con los simplification items. El simplification item muy rápido es, SAP documentó cada cambio que hay entre S6 y S4HANA en una nota y te dice específicamente cómo se ve impactada la conversión en esa funcionalidad. Y bueno, pues hay actividades en algunos casos ya directamente identificadas que se tienen que ajustar y en otros casos no hay ningún impacto de ningún tipo. ¿Qué pasa con mi código propio? Y obviamente mi estrategia de pruebas y cuál es el impacto a mis integraciones, ¿no? ¿Cuáles son cómo puedo hacer una conversión S4HANA? Pues una conversión S4HANA la puedo hacer un cliente que esté en SC 6.0 en cualquier nivel de Hesman Package, desde 0 hasta el 8. Puede estar en cualquier base de datos o ya en SAP S4HANA y a través de las herramientas, incluye una herramienta técnica que se llama el Software Update Manager, con la opción de Database Migration Option o DMO, te puede hacer en un solo paso la conversión de S4HANA, donde ya puedes tener operación bajo el GUI o SAP Fiori en un core de S4HANA sobre la base de datos HANA. Ahorita sería una 2.0 como requisito para la 1909. ¿Cuáles son las opciones? La mayoría de los clientes, dependiendo del tamaño, pueden optar por One Step o la opción de un solo paso hasta S4HANA. Hay una opción donde en clientes muy grandes o en clientes que quieran ir más faseada la opción de ir hacia HANA, podrían hacer primero una conversión a la base de datos de HANA, que se llamaría un Suite on HANA, su mismo RP, su misma configuración, sus mismos desarrollos sin ninguna afectación, pero corriendo sobre la base de datos HANA con algunos ajustes menores y después hacer en una segunda etapa una conversión a S4HANA. Estas son típicamente las etapas de un proyecto de conversión. Tiene que ver con la parte de planeación, con la parte de site checks, con la parte de revisión del custom code.
Aquí convertimos al sistema a nivel de software y base de datos. Y un tema importante es que el downtime de un sistema de conversión no solo está dado por temas técnicos como los software tradicionales, sino también tiene el proceso de finanzas. Hay que migrar con una serie de programas que SAP provee toda la información de finanzas para asegurar que sea consistente antes y después de la conversión, y también para asegurar que haya conciliación y se hayan ajustes para que quede el Universal Ledger operando de manera correcta. Estas son las herramientas que existen para poder empezar a prever una conversión, el Custom Code para poder revisar el código y sus afectaciones, las versiones de downtime, si hay que hacer limpieza o ajuste de datos de finanzas o de business partners, que como saben, el concepto de maestro de proyectos y de proveedores cambia y ahora se tiene que migrar obligatoriamente a una nueva funcionalidad que se llama business partners. Y hay una herramienta que es la que más recomendamos, aunque hay diferentes herramientas de SAP dependiendo del alcance, si es para entender más las mejoras funcionales, el uso del sistema. Esta es un poquito más técnica, pero se llama Readiness Check y nos da una radiografía muy exacta de diferentes aristas, donde nos dice cuáles son los cambios que impactan específicamente, se hace sobre el sistema de cada cliente, nos dice cuáles son los simplification items que se vieron afectados, cuáles son los add-ins que tiene y si permite a los add-ons migrar, un sizing sobre la nueva base de datos hacia HANA, qué apps de Fiori funcionan, la parte del código, la parte de los extractores, la parte de los clientes, la parte de los business partners que están sincronizados, etcétera, ¿no? Y por último, si quieren, para cerrar, les vamos a hablar ya hasta aquí un poquito de la experiencia y casos de éxito que tenemos como Celeritech México. Y obviamente como grupo, pues bueno, la propuesta de valor de Celeritech, nosotros ya tenemos su experiencia en todas las versiones de un estrategia de implementación, ya sea un Greenfield con una nueva implementación, ya hemos hecho Brownfield con conversiones, upgrade inclusive entre versiones del propio S4 HANA, entre una versión ya de S4 HANA a otra más moderna, o inclusive la parte de Suite on HANA migrando solo a la base de datos. Tenemos consultores que tienen conocimiento tanto en la parte funcional de simplificación como en la parte de ajuste de base de datos, derivado de la base de datos o del nuevo código de estructura de datos para la parte de desarrollos propios, y toda la parte de optimización de performance de SQL. Y también tenemos consultores especializados en la parte técnica de la conversión de las herramientas de Zoom y DMO. Tenemos más de 20 consultores funcionales en S4 HANA, más de 10 consultores para desarrollo de ABAP HANA. Y Fiori, tenemos 3 consultores de Fiori especializados en activación y ajustes y 5 consultores Basis para toda la parte de conversiones con experiencia a todos. Hemos tenido proyectos de toda naturaleza, desde alta complejidad, de grandes, medianos y chicos. Nosotros actualmente somos un partner de SAP Gold, estamos certificados como Partner Center of Expertise y específicamente para la parte de conversión nosotros somos parte de un programa que se llama Conversion Factories que liberó SAP a nivel mundial, donde a través tenemos una oferta paquetizada y calificada por SAP que se llama Celeris for You, donde les podemos ofrecer en base a ciertas características un tiempo y costo fijo para poder hacer su proyecto de conversión con nosotros. También tenemos un programa que nos exigen de 10 Steps to HANA, que es una simulación de un proyecto de conversión con una certificación a todo el equipo de conversión. Este es un ejemplo de los paquetes que tenemos, es Small, Medium y Large. En estos paquetes lo que nosotros tenemos, como verán, es derivado del tamaño de un cliente, la versión origen, el tipo de base de datos, los tamaños, el alcance funcional, el tamaño de estructura organizacional, el número de ambientes, y obviamente cuántas apps les vamos a activar, el número de desarrollos propios y de objetos modificados, el tema de interfaces. Podemos ayudar en base al reporte de Readiness Check, sacar una base de en qué tipo de paquetes pudieran ustedes caer y ofrecerles en base a esto, revisando una oferta de conversión ya con toda la asertividad de los tiempos, esfuerzos y costos de actividades que llevaría. En la parte de referencias de clientes, nosotros ya tuvimos conversiones a SAP SC. Grupos Salinas fue un cliente enorme que convertimos, tenía más de 500 sociedades en una sola máquina. En ese caso, por el tamaño de máquina, primero hicimos una conversión a Suite on HANA, primero migramos a la base de datos y luego hicimos una conversión a S4 HANA. Igual otro cliente más pequeño en Monterrey que es IDEI, ya tuvimos conversiones migraciones entre versiones de S4 HANA de la 15.11 ahorita la 19.09, y también hemos ayudado a clientes a migrar a preparar su sistema a las últimas versiones de Engagement Package. Siguiendo con eso, ahorita les voy a poner un video rápido que lo que pretende es más enseñarles el testimonio de uno de nuestros clientes.
IDEI es una empresa 100% mexicana, ubicada en Monterrey, con 47 años de experiencia en la construcción de edificios corporativos, proyectos residenciales, plazas comerciales y hoteles. Dentro de los proyectos icónicos están la Torre Avalanche y la Torre Coy, dos de los rascacielos más altos de México y Latinoamérica. IDEI siempre se ha caracterizado por innovar. Fuimos la primera empresa inmobiliaria en tener showroom aquí en Monterrey y ahorita estamos estrenando el centro inmobiliario IDEI, donde el cliente puede ver todos nuestros proyectos en un solo lugar. El crecimiento del grupo IDEI y la incursión en el desarrollo de plazas comerciales que iniciamos con Auriga ese año hacía necesario el contar con una herramienta especializada en administración de inmuebles o real estate, con la que no contábamos en ese momento. Adicionalmente, ya se tenía una gran cantidad de proyectos manejados en paralelo y la necesidad de tener los procesos automatizados era un imperativo para el negocio. Por otro lado, SAP anunció en el 2017 que para el 2025 terminaba el soporte de cualquier otra base de datos que no fuera HANA. Entonces era importante empezar a considerar esa migración. Nosotros teníamos ya 12 años trabajando con SAP y los resultados eran muy buenos. Así que continuar con SAP era natural para nosotros. Se llegó a evaluar una solución aparte especializada en administración de inmuebles, pero definitivamente no era eficiente ni desde el punto de vista operativo ni en costos, por supuesto. Durante el proceso de evaluación pudimos ver los beneficios de SAP Leonardo en temas de automatización de procesos. Conocimos Qualtrics, que resultaba ideal para el manejo de la relación con nuestros clientes. El tema de ventas de departamentos, y se hizo evidente que SAP HANA era esa plataforma robusta que nosotros necesitábamos y que nos garantizaba poder soportar el crecimiento del grupo en los siguientes años. La selección del proveedor era un punto crucial para llevar a cabo este proyecto, que por su complejidad representaba un gran reto. Uno de los principales diferenciadores de Celeditec fue la amplia experiencia de sus consultores en el sector inmobiliario, lo cual nos generó confianza. Adicionalmente, la calidad en el servicio y el compromiso en el acompañamiento de la migración se notó desde el principio. Para IDEI, la firma Celeditec, más que un proveedor, se ha convertido en un verdadero socio comercial. Después de 9 meses de haber hecho la migración SAP S/4HANA, hemos obtenido grandes beneficios. Tener la tranquilidad de que tenemos una plataforma robusta para soportar la operación cuando menos los próximos 10 años. Con los conectores de SAP HANA Studio, hacer conexiones directas a la base de datos de HANA, teniendo información en tiempo real. Con esto nos estamos quitando los ETLs y el tiempo de la información. Es imperante en estos momentos tener la información en tiempo real. La administración en el módulo Real Estate, con lo cual en el módulo podemos tener una administración más eficiente de nuestros inmuebles. Con SAP Fiori desde nuestro celular podemos autorizar órdenes de compra. Automatización de procesos con nuestro B2B, que con esto nos ayuda a liberar la pandemia, ya que nuestros proveedores metían directamente sus facturas a SAP. Con estos beneficios realmente nos ha ayudado mucho. Ok. No sé si quieres, William, ahorita le dejaríamos unos minutos a los clientes para que puedan empezar a llenar sus preguntas, y en el Inter ahorita les ponemos el video de IDEI. Sí, de hecho, muchas gracias, Alejandro. Es un tema bastante complejo para tocarlo en una hora. Claro. Sí, de hecho también vamos a proponer hacer una segunda sesión para poder disipar todas las dudas, particularmente en Perú, que por decir, cuando yo me he topado con algunos clientes, y es una pregunta que también se hace, es que a veces el cliente compra antes su hardware, compra su alojamiento antes de poder hacer el sizing de toda la conversión, ¿no? Claro. Entiendo que
se debe recomendar primero hacer el sizing completo para después comprar todo lo que se necesita. Sí, ahí lo que se recomienda es, tenemos el reporte de Readiness Check, es un reporte que tiene muchas aristas, pero es un reporte bastante completo desde el punto de vista técnico. La ventaja que tiene es que como es directamente aplicado sobre la información del cliente, en este caso nos va a dar una clara información del tamaño de su BATS actual, qué módulos tiene, cómo va a crecer, cuáles son el derivado de la conversión S4HANA, el espacio adicional que necesita, la memoria típicamente de in-memory que va a necesitar para operar. Y entonces el reporte de Readiness Check incluye un sizing. Entonces lo ideal para un cliente es que primero revise qué es lo que está arrojando de información el Readiness Check para que en base, una base sólida, analizada sobre su propio sistema, pueda ir a negociar y a buscar la infraestructura que sea más acorde a sus necesidades. Listo. A veces también cuando, bueno, es una pregunta personal, ¿no? A veces cuando yo me he topado con algunos clientes, no sé por qué tienen la idea predefinida de que es mejor un greenfield, o sea, una implementación desde cero contra una conversión, ¿no? Y a veces esa es una duda que tiene el cliente porque no sé si por falta de conocimiento de cómo funciona una conversión se ofrece a veces implementaciones desde cero, cuando una conversión es más fácil, ahorras mucho más dinero, y si tienes que arreglar algo en tu software, lo arreglas y después conviertes. Sí, mira, para la mayoría de los clientes que tienen actualmente son de base instalada o tienen un SAP SC, en la mayoría de los casos por eso les ponía en esa gráfica las diferentes 6 o 7 preguntas claves para poder determinar qué puede inclinar más la balanza hacia una nueva implementación o una conversión. En la mayoría de los casos que son de suite de base instalada, hacer una conversión es lo más lógico porque te permite llevar tu sistema actual con todos tus datos históricos, con toda tu configuración actual, con todos tus procesos de negocio operando, con toda tu información histórica, a la nueva versión, y sobre la nueva versión puedes empezar a innovar, implementar todas estas tecnologías inteligentes, automatizar prácticamente a todo lo que conlleva, pues obviamente las nuevas capacidades de la herramienta S4HANA, ¿no? Correcto. No, bueno, las últimas palabras, agradecerte a ti, Alejandro, por tu tiempo. Ha sido una excelente presentación. Igual a todos nuestros oyentes y a todas las personas que se han inscrito, le vamos a pasar esta información y vamos a estar contactándolos para cualquier cosa que necesiten referente a información o a procesos que necesiten ajustar o a temas de conversión a futuro, poder ayudarlos en los que necesitan, ¿no? Una última pregunta que me viene acá, Alejandro, ¿no? Un cliente me dice, y esa es un poco también la idea de que el soporte se extienda unos años más. ¿Qué gano ahorita? Lo que me pregunta un cliente, ¿qué gano ahorita haciendo una conversión en estos momentos cuando SAP va a culminar su soporte en unos 5 o 6 años, ¿no? ¿Qué ganaría para mi empresa? Mira, la recomendación que les hacemos a todos es que obviamente no entramos a esa profundidad, pero entre los requisitos para poder convertir hay una serie de actividades relevantes. Hay una serie de información que tienes que preparar en la parte de Business Partners específicamente para empezar a analizar la calidad de tu información, hay que hacer ajustes. En la parte de poder migrar la información financiera S4HANA, hay que hacer unos reportes que nos ayuden a analizar si hay información que no está conciliada, porque si no está conciliada marca errores a la hora de convertir y tenemos que resolverlos. Entonces nos permite hacer mucho más preparación, empezar un proyecto lo antes posible, inclusive hay etapas intermedias donde a lo mejor lo que podemos tener es, no sé, inclusive hay clientes como hemos hecho un sandbox, por ejemplo, hicimos una conversión de su S4HANA hacia una versión S4HANA y en esa pudieron empezar a tocar qué implica la nueva interfaz gráfica, pueden empezar a analizar y a mejorar su código propio. O sea, entre más cerca estés del deadline del soporte, más crítico va a ser empezar a atacar todo este tipo de temas que son preparaciones para un proyecto de conversión y que en algunos casos pueden requerir un tiempo relevante. Entonces, la recomendación sería que en medida de lo posible empiecen a hacer sus proyectos de conversión lo antes posible, empiecen a analizar con ayuda de especialistas como nosotros las implicaciones, en qué áreas hay que enfocarnos, qué tenemos que solucionar, y adicionalmente, entre más cerca, que es lo más importante, entre más pronto hagan la conversión S4HANA, pues idealmente más rápido van a obtener todos los beneficios que hoy platicamos en términos de todas las nuevas capacidades que tiene S4HANA. No es cosas que hoy mientras vivas en SC no vas a tener nuevas funcionalidades, no vas a tener inteligencia artificial, no vas a tener machine learning, no vas a tener
el nuevo Fiori, no vas a tener la capacidad de la base de datos, no vas a tener sobre todo los analíticos, manejo de excepciones. O sea, es realmente una ventaja muy relevante cara al negocio el poder implementar, convertir ese 4 HANA lo antes posible. Claro. Bueno, nosotros como empresa nunca recomendamos tampoco hacer las cosas sobre la hora, ¿no? Lo que te ofrece ese 4 con una conversión en un corto, mediano plazo, o sea, se puede recuperar la inversión, ¿no? Y toda la funcionalidad que te va a dar para mejorar tus procesos, ¿no? La verdad, Alejandro, muchísimas gracias por tu presentación. Excelente. Ya conocemos un poco de tu calidad como preventa y como jefe de proyecto. Bueno, a nuestros oyentes, muchas gracias por estar presentes. Les estaremos enviando esta presentación y además estaremos contactándolos para cualquier necesidad que tengan. Muchísimas gracias por su presencia y hasta un nuevo webinar que imagino estaremos lanzando en un par de semanas. Gracias. Gracias a todos. Buena tarde.